Muy buenas a todos y bienvenido a mi canal. Conspiranauta TV. Hoy os voy a hablar de la sangre dorada. Esta sangre es tan valiosa como el oro. Puede salvar a millones de vidas, pero pone en peligro a quien la porta. Dentro vídeo. Sangre dorada. Suena elegante y sin duda tenerla convierte a su portador en miembro de un club muy exclusivo. Pero también lo pone en una delicada situación de vida o muerte. Su verdadero nombre es RH nulo y es uno de los tipos de sangre más raros que existe. Ahora veremos qué es el RH nulo, qué lo hace tan valioso al punto de ser comparado con el oro y por qué es tan peligroso vivir con él. Para entenderlo, primero debemos repasar cómo se clasifican los grupos sanguíneos. Los glóbulos rojos que conforman la sangre están recubiertos de unas proteínas llamadas antígenos. Entonces, la sangre tipo A solo tiene antígenos A, la sangre B solo tiene antígenos B, la sangre AB tiene ambos y la tipo O ninguno de los dos. Los glóbulos rojos además tienen otro tipo de antígeno, llamado RHD, que es parte de una familia conformada por 61 antígenos tipo RH. Cuando la sangre tiene el RHD, es de signo positivo. Cuando no la tiene, es de tipo negativo. Así se forman los tipos de sangre más comunes: A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo. El tipo de sangre es vital al momento de hacer una transfusión. Si una persona es del grupo negativo y recibe sangre de un donante positivo, sus anticuerpos reaccionarán al detectar células incompatibles con su sangre, algo que puede resultar fatal. Bajo esa misma lógica, a los portadores de sangre O negativo se les considera donantes universales. Como sus glóbulos rojos no tienen antígenos A, B ni RHD, la sangre puede mezclarse con otras sin que la rechacen por llevar agentes extraños. Entre todas las posibles combinaciones, la sangre RH nulo es una de las más extrañas. Un tipo de sangre es RH nulo cuando los glóbulos rojos no tienen ningún tipo de antígeno RH. Según narra Penny Bailey en Mosaic, un portal de investigación biomédica, este tipo de sangre se detectó por primera vez en 1961 en una mujer aborigen australiana. Desde entonces, solo se han conocido cerca de 43 casos de personas con RH nulo en todo el mundo. Este tipo de sangre se adquiere de manera hereditaria, explicó Natalia Villarroya, médico especialista en hematología de la Universidad Nacional de Colombia. Ambos padres deben ser portadores de la mutación. La sangre RH nulo puede ser un tesoro o un riesgo latente, según desde donde se le mire. Por una parte, es una sangre universal, pues puede ser donada a cualquier persona con tipos de sangre raros dentro del sistema RH o con RH negativo, aunque solo se puede administrar en casos muy específicos. Tiene una alta capacidad de salvar vidas. Sin embargo, es casi imposible de conseguir. Por eso es la sangre dorada, como la llama el Dr. Thierry Pirard, director del Laboratorio Nacional de Referencia en Inmunohematología de París, citado en el artículo de Bailey. Es tan preciado este tipo de sangre que, según Bailey, aunque la sangre almacenada en los bancos es anónima, han habido casos en que los científicos han tratado de rastrear a los donantes para pedirles muestras de sangre para sus investigaciones. El precio de la sangre dorada, sin embargo, lo paga el portador. Según el Centro de Información de Enfermedades Raras de
Estados Unidos, los portadores de sangre RH nulo pueden padecer anemia leve. Además, en caso de que se necesiten una transfusión de sangre, solo podrán recibir sangre RH nulo, algo extremadamente difícil, no solo por la poca cantidad de gente que la tiene, sino porque transportar sangre de un país a otros es una tarea complicada. Las personas con RH nulo vienen en lugares tan distantes entre sí como Colombia, Brasil, Japón, Irlanda y Estados Unidos. A los portadores de sangre RH nulo se les anima a donar sangre que sirva de reserva para ellos mismos. Pero como hay tan pocos donantes, su sangre está disponible también para cualquier otra persona que la pueda necesitar.